Mientras los chicos van a estudiar también la palabra del Señor, ya están preparadas las clases bíblicas para que ellos vayan y aprendan. Ya pronto también empiezan con los instrumentos, aprender un instrumento. Mire, si yo hubiera tenido esa posibilidad de chicos de ir a una iglesia y aprender un instrumento, hubiera sido tremendo, ¿no? ¿Cuántos piensan así? Y aquí los niños tienen la posibilidad. Tienen esa posibilidad aquí en la iglesia de también estudiar la palabra del Señor, porque no es un cuidado de niños, ellos van a estudiar. Como nosotros estudiamos, ellos también. Y los preparamos en la palabra del Señor. Pero también están desarrollando allí el ministerio de aprender instrumentos de música con personas cristianas que saben hacerlo y no nos van a cobrar, lo van a hacer para el Señor. Amén. Así que esté atento. Bueno, antes de ir a la palabra del Señor tengo una deuda porque me escriben y me dicen no nos nombra o nombra algunos países y no nombra otro. Bueno, de la lista de 55 países tengo 21 hoy. Como ustedes saben, el 31% de los sermones del canal que tenemos en YouTube se escucha en México. Es el número 1 México, mire. Luego viene Estados Unidos. Luego les voy nombrando los países que nos escuchan. Bueno, viene Argentina, Colombia, Perú, Chile, España, Ecuador, Venezuela, República Dominicana, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Uruguay, Panamá, Bolivia, Nicaragua, Honduras, Paraguay, Puerto Rico y Canadá. Que escuchan la palabra del Señor, que están ahí conectados, que son suscriptores, que nos mandan el agradecimiento por el trabajo, porque usted sabe que editar un video no es que se pone así nomás, sino que se va editando. Muy bien, vamos a ir a la palabra del Señor en este día, que es lo que nos está convocando, ¿no? No es hablar acerca de nosotros, venimos a hablar acerca de Jesucristo, ¿amén? Venimos a hablar acerca de nuestro Dios, nuestro Señor. Y en este día, esta semana, a veces tardo como 5 o 6 días en sacar el título, pero el Señor a último allí momento me dio el título y se llama Dios no se detendrá hasta lograr su propósito en ti. ¿Amén? Dios no se va a detener. Si hay algo que Dios no va a hacer es detenerse hasta lograr su propósito en tu vida. Nosotros somos los que nos alejamos, a veces nos alejamos, nos apartamos un poquito del Señor y Él no puede trabajar, Él es un caballero, dijimos. Él trabaja con aquellos que se disponen, ¿no?, a entregarse al Señor. Y ahí el Señor dice, ahí tengo un hijo, ahí tengo una hija que está entregándose, que está en ese proceso. Estamos en un proceso, hermanos, en un proceso de cambio, en un proceso de transformación. Y la Biblia dice que, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, dice la palabra del Señor, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Fuimos sellados con el Espíritu Santo, como cuando se sella, ¿no?, algo. Vieron en la antigüedad, el sello se ponía ese sello allí y hasta que no se abría, significaba que el mismo rey, hasta con el anillo, lo hacía, ¿no? Un sello, significa que es valioso, que es de buena procedencia. Nosotros fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Por eso, no se desaliente su corazón. Hay tiempos donde uno se desalienta un poco más que otros tiempos, ¿no? Y uno dice, pero no veo un cambio, no veo realmente la transformación que quiero ver en mi vida o en mi matrimonio, los que están casados o en la familia. Pero no se desaliente para nada. Mire, la Biblia dice estando persuadido de esto, ¿no dice así la palabra del Señor? Que el que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará hasta el día que venga a buscarnos el Señor, hasta el día de Jesucristo. Entonces estamos persuadidos, dice el apóstol Pablo, que Él está perfeccionándonos, que Él está trabajando en la obra. Y aunque tú no lo veas, Él está trabajando. Recuerdan que una vez predicamos sobre esa semilla que se siembra, ese tipo de árbol que hace 7 años hacia abajo crece, ¿no? 7 años, echa raíces. Y luego al 7º año sale el poquito allí de arbolito que empieza a crecer. Pero si tú solamente miras la superficie, vas a decir, pero 7 años y no salió, no hay fruto, ¿qué hice? ¿Qué siembra hice? Pero cuando uno mira por abajo la tierra, eso va haciendo raíces hacia abajo. Así también es el creyente muchas veces. Estamos echando raíces, amén, hacia abajo, por ahí no lo ves, pero pronto vas a dar el fruto que estás esperando de parte del Señor. Porque estamos en sus manos, estamos en el taller del Maestro, estamos en este proceso de cambios, de transformación,
de crecimiento. Y a nosotros nos resta poner nuestra mirada en Jesús y esperar que Él trabaje y esperar que Él lo haga. No se desespere. Por eso la Biblia dice, puesto los ojos en Jesús, ¿no? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ahí cuando leemos Hebreos capítulo 11, bueno, hoy no lo vamos a leer, solo como introducción se lo doy, para que usted cada tanto lea ese capítulo. Porque ahí nos habla de los hombres de la fe, ¿no? Los hombres que han alcanzado por la fe. ¿Y a quién encontramos allí? Encontramos, por ejemplo, ahora pienso, a Moisés. Moisés, un hombre de fe también. ¿Y cómo se mantuvo Moisés en el caminar que tú y yo estamos caminando también? ¿Cómo se mantuvo? Dice, se mantuvo como viendo al invisible. ¿Cómo te mantienes viendo algo invisible? Si lo invisible no se ve, es invisible. Pues es por la fe. Lo invisible es la fe. Lo que tú no ves, pero crees en tu corazón. Porque tú estás aquí, pero no has visto a nadie físicamente con tus ojos naturales. Sin embargo, lo has visto por la fe y has creído en alguien que no has visto por los ojos, pero lo creíste en tu corazón. Y eso es fe. Seguimos a nuestro Señor por la fe. Entonces nos resta seguir tomados de la mano del Señor y dejar que el Espíritu Santo nos llene con su presencia. Si esto sucede, entonces cualquier obstáculo que se levante, cualquier piedra que se interponga en nuestro camino, nosotros la vamos a superar porque estamos caminando de la mano de nuestro Señor. Amén. Que Él es el que nos sostiene, Él es el que nos hace que demos esos pasos firmes hacia la victoria. Y el que nos confirma, dice, es Cristo, y el que nos ungió es Dios. 2 Corintios capítulo 1, versículo 21. El cual también nos ha, dice, el cual nos ha dado, dice, las arras del Espíritu. Esa palabra arras en el original podríamos traducirlo de esta manera. Es como cuando tú vas a comprar algo y pones un down grande, interesante, un down fuerte. Y eso es como un sello de que prácticamente casi es tuyo lo que estás comprando. Te quedan cuotas, ¿no? Como para darle una explicación. No es lo que no significa eso, pero lo que significa es que nos dio una seguridad. El Señor nos dio su Espíritu, las arras del Espíritu, la seguridad de salvación. Entonces tú no estás solo, tú estás con el Espíritu Santo caminando, y cuando estás trabajando y cuando estás en tu casa no te sientas solo, porque el que se siente solo es el que no tiene al Señor, pero el que tiene al Señor sabe que cierra sus ojos, se puede arrodillar allí y el Espíritu Santo está acompañándote, aunque muchas veces no lo sientes, pero Él está, porque Él prometió que iba a estar con nosotros. No los dejaré huérfanos, dijo Jesús. Les enviaré otro consolador, ahí en griego paracletos, otro como yo, para que esté con vosotros, con ustedes, todo el tiempo. Aleluya. Deja que el Espíritu Santo entonces continúe trabajando en tu vida, ya que Él es el que tiene el poder, hermanos, para transformarnos, para cambiarnos. Por ahí estás viniendo a la iglesia y de repente te encuentras y dices, ay, ahora que vengo me doy cuenta que tengo otras cosas que cambiar. Uno a veces está escuchando un sermón. Me ha pasado que me han dicho, ¿y a usted quién le contó la historia de mi vida, pastor? Y yo no lo conozco. Y le digo, no, disculpe hermano, le dije, no lo conozco. Me dijo, porque usted contó todo lo que a mí me pasa. ¿Quién le contó a usted eso? Entonces me nombró a alguien que me dijo, ¿él se lo contó? Le dije, no, nadie me lo contó. Es que frente a la palabra de Dios es un espejo la palabra de Dios. Es un espejo donde uno se mira, ¿no? Tú te miras, es como un espejo y tú te reflejas ahí lo que Dios quiere que seas. Pero este espejo es un espejo de los mejores, ¿no? A veces uno se mira en el espejo y dice, ay, 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 ¿cómo te levantaste hoy, no? Qué cara que tienes, ¿eh? Sácate la almohada, dice uno, ¿no? De la cara, uno dice, estoy gordito, tengo que adelgazar. Uno se mira en ese espejo y dice, mejor lo cierro el espejo, ¿no? Pero cuando uno se mira en este espejo, hermanos, gloria a Dios, ahí realmente quién eres en Cristo. Ahí la palabra de Dios te va a decir quién eres en Cristo, realmente. Me acuerdo que estábamos en el primer viaje que yo hice para Nueva Zelanda, estuve como 10 días y mientras estaba ahí, hicieron una reunión especial, había otros pastores también, y me acuerdo que estaba orando para cerrar el servicio y de repente siento que Dios toma mi oración,
Y yo no sé por qué y le digo, Dios le está mostrando a una mujer un espejo. Yo dije dentro mío, me estoy volviendo loco. Estaba orando para cerrar y ahora estoy diciendo que hay un espejo. ¿Qué estoy diciendo? Pero Dios me estaba guiando, era un impulso del Espíritu Santo. Y dije, Señor, haz lo que tú tengas que hacer. Y dije, hay un espejo. Y a una hermana Dios le está poniendo un espejo delante. Mírate en ese espejo. Es el espejo de la palabra de Dios. Y de golpe en el auditorio, que era grande, sale una persona corriendo. Yo veo que sale así hacia el baño, corriendo. Y yo dije, ay, ¿qué pasó? Pero yo seguí orando porque no quería que haya disturbio. Y de repente salen 2 sugieres corriendo hacia atrás. Y escucho que le golpean la puerta. Todo se escuchaba en ese lugar. Trataba de orar más fuerte. Y abra, hermana, abra la puerta. Y ella no abría. Bueno, seguimos orando, cantando. Y seguimos cantando hasta que de golpe sale la hermana, pide contar su testimonio. Yo no la conocía, nunca la había visto. Y cuando pasa adelante dice, hermanos, ustedes me conocen. Dice, pero el pastor ni me conoce, recién llegó. Pero ustedes saben, porque ella cuando nació con un problema en el rostro. Entonces, dice que tenía 9 años y fue la última vez que se pudo ver en el espejo. Y dijo, nunca más me voy a ver en el espejo. Y ella tenía 45 años ese día, de los 9 años que no se había visto en el espejo, fíjate. Pero ese día dice que el Señor le dijo que se mire en el espejo. Yo le dije, pero no era yo, hermanos, era el Señor. Y dijo, ahí comprendí que Dios me estaba haciendo libre. Corrí al baño, me dijo. Y entré al baño y me pude ver después saque la cuenta, me dijo, de los 9 hasta los 45 años. Me pude ver de nuevo en el espejo. Fui libre, me dijo. Pero primero me tuve que ver en el espejo de la oración, en el espejo de la palabra de Dios. Yo dije, gloria a Dios, hermanos. Porque Dios puede restaurar, Dios puede sanar. Es el Espíritu Santo que lo puede hacer. Nosotros no tenemos nada que ver. Pero cuando te pones en las manos de Dios, prepárate para que Dios te use. Prepárate, porque Dios te va a usar. Es el Espíritu Santo que comienza esa obra transformadora. ¿Desde cuándo comienza? Me han preguntado estos días. Comienza desde el momento que te conviertes a Dios, que te entregas al Señor. El momento que aceptas a Jesús en tu corazón. ¿Sabe? Hay personas que no pueden aceptar a Cristo en su corazón. Yo me acuerdo que estábamos con mi amigo que me había predicado. Él tenía un kiosco, le decimos en mi país, pero donde venden candies, ¿no? Y lo fui a visitar un día y hablábamos de la palabra del Señor y aparece un amigo nuestro del barrio, también Alejandro se llamaba. Pero sabíamos que la mamá era bruja, hacía brujería. Era bruja, es tremenda era. Siempre echando sal y haciendo cosas en el barrio. Y él era el hijo de ella. Y nosotros, como estábamos ahí hablando de la palabra de Dios, le predicamos y le dijimos, tienes que aceptar a Cristo en tu corazón. Y él dijo, quiero aceptar a Cristo. Nosotros nos miramos con mi amigo, wow, dijimos. Bueno, ahí mismo, ventana de por medio. Le dijimos, tienes que recibir a Cristo en tu corazón. Repite conmigo, Señor Jesús. Y él decía, no podía decir Señor. Ahí nos dimos cuenta que estaba la cosa. Nos acordamos de la mamá, las brujerías de la mamá. Y lo agarramos y lo metimos de la ventana, hermanos. Lo metimos y dijimos, Señor, toca a este joven, quiere aceptarte, pero no puede nombrar a Jesús. Y le decíamos, repite, Señor Jesús, y él decía, no puedo. Y dijimos, en el nombre de Jesús, sé libre. Y ahí dijo, Señor Jesús, te acepto como mi Salvador, dijo. Y Señor, tremendo eso, yo me acuerdo porque fue algo de las primeras vivencias que uno tenía, recién convertido casi. Y yo me daba cuenta que ya el Espíritu Santo estaba haciendo algo, aunque no comprendíamos, aunque no sabíamos todavía bien de la palabra, por lo menos yo en ese tiempo, recién empezando. Pero ¿desde cuándo comienza el Señor? Desde el momento que te entregas, ahí empieza el Espíritu Santo a hacer una obra de limpieza, de transformación. Y porque la Biblia dice que Él da el Espíritu sin medida. No hay medida, hermanos. Eso dice la palabra del Señor. Ahora, con nuestros actos tenemos que tratar de no apagar el Espíritu Santo, ¿no? Porque podemos apagarlo. Y ni tú ni yo queremos apagar el Espíritu Santo. Queremos dar fruto. Y claro, para dar fruto, ¿qué tenemos que hacer? Primero, sembrar. Eso es algo que va a escuchar siempre en mí. Siempre lo repito yo. Porque es tan valioso la enseñanza de Jesús sobre el sembrar, ¿no? Fíjate que dice, si no cae en tierra y muere.
O sea, que no solamente es sembrar, tiene que morir esa semilla, ¿no? Morir a su yo, a sus deleites. Tiene que morir. ¿Y uno qué hace? Riega, tiene paciencia y enseguida quiere ver el fruto y no lo ve. Pero tenés que seguir regando, tenés que seguir permaneciendo. ¿Y cuándo da fruto? Cuando está unido, porque tampoco uno va a dar fruto si está fuera de la vid, dice la palabra de Dios, ¿no? O sea, que tenemos que permanecer unidos, ¿sí?, a la vid. Podemos entonces ahí empezar a ver el fruto con tiempo, con el tiempo, ¿no? Por eso la palabra paciencia. Ay, ¿cuánto le gusta la palabra paciencia? La palabra de Dios que dice, sí, no, y ¿cuál es la otra que dice? Espera. Ah, no, pero esa no es que no la repetimos. No está en nuestro... Esa la desechamos en el nombre de Jesús. No. No la deseche. Sí, no y espera. ¿Y la que más usa Dios cuál es? Espera. Ten paciencia. Entonces Jesús de repente está empezando su ministerio, que es a lo que hoy quiero apuntar en este día. Y encuentra algunos pescadores, ¿no? Entre ellos ahí estaba Pedro. Pero también yo veo que encuentra uno que se llama Jacobo y Juan, que estaban allí con su papá. Y ahí se encuentra el Señor con ellos y ¿qué les dice? Les predica, les dice, síganme. Bueno, ahora sí acompáñenme a Marcos capítulo 3, versículo 16 al 17. Ahí se encuentra con pescadores. Qué interesante que él elige pescadores, ¿no? Pescadores. Él está allí buscando hacer pescadores de hombres, ¿no? Cambiarle la visión. Pero qué interesante que busca pescadores. Marcos capítulo 3, versículo 16 al 17. Entonces Jesús está orando y baja y los nombra, los busca. ¿Y ahí a quién busca? A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro. A Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, hermano de Jacobo. O sea que los dos eran hijos de Zebedeo. A quienes apellidó Boanerges, o sea, hijos del trueno. Ay. No sé qué le pasa a usted cuando escucha esta palabra, hijos del trueno, pero a mí ya al principio, sin estudiar mucho, uno se da cuenta que acá había algo interesante en ellos, ¿no? O sea, lo que primero que tomó fue a Pedro, que era Simón, le cambió el nombre. Simón, su nombre viene de esa planta que es el junco, ¿no? Que es algo móvil, que se mueve por los vientos, algo que se mueve por donde, si hay un vientito, se mueve enseguida. Le cambió el nombre, le dijo, no vas a ser un junco, no vas a ser Simón, sino que vas a ser una piedra. Vas a ser algo sólido. Veo que el Señor cambia los nombres, ¿no? En la Biblia. Y dice que tiene un nombre nuevo para nosotros, que nos va a dar una piedrecita, ¿no? Cuando estemos con Él en el reino. Y ahí va a haber un nombre nuevo para nosotros. Porque el nombre que tenemos es el nombre que nos pusieron nuestros padres. Y bueno, gracias a nuestros padres que nos pusieron ese nombre, ¿sí? Pero el Señor, cuando te cambia el nombre es porque te da una dirección, te da un propósito. Y eso es lo que está haciendo aquí el Señor. Les está cambiando el propósito. Entonces a Simón le puso Pedro. Y a Jacobo y Juan, que los conocía, eran conocidos, ahora vamos a ver por qué, les dijo, ustedes dos son tremendos. Igualmente Pedro también estaba en ese hijo del trueno. A ustedes los voy a llamar Boanerges. Y vieron que Pedro también era especial, ¿no? Estaba él dispuesto a hacer muchas cosas. Le cortó la oreja a uno para defender al Señor, cuando el Señor no tenía que ir a la cruz. O sea, los Boanerges, los hijos del trueno, eran muy impulsivos. Ahí vemos a Pedro, una persona muy impulsiva, pero que después el Señor transforma y cambia, ¿no? Y a eso quiero enfocar. Por eso el título, Dios no se detendrá hasta lograr su propósito en ti. No te desesperes. Dios no se va a detener. Entonces el área del carácter aquí es una de las más difíciles que vemos, pero no es imposible de conquistar. Pero cuesta. ¿Cuánto le cuesta cambiar el carácter? Muchas personas se dejan gobernar por esos impulsos, ¿no? Y no logran frenar esos impulsos. O sea, son personas que no miden lo que hacen. Alguien dijo una vez, tienes que aprender a contar hasta 10. Bueno, yo les digo, no, hasta 10 no es necesario. A veces hay que contar un poco más. 10 se pasa rápido. ¿Qué le parece 70 veces 7? Es bíblico. Es bíblico. Son como 490, ¿no? Cuente 70 veces 7 y después va a ver que ya está tranquilito, está mansito. Está tranquilito, no responde.
Porque la verdad es que la ira no agrada a Dios, ¿no? Cuando vemos en la palabra de Dios, la ira no agrada a Dios. Y Santiago nos dice que tenemos que ser tardos para la ira. Tardos para la ira. O sea, ese tardo significa, si tienes que dormirte, duérmete en ese momento, ¿no? En ese tiempo donde estás así impulsivo, estás como que no, que se te cruza alguien y uno dice, esta es mi oportunidad para descargarme. No, cuidado con eso, ¿no? Y el apóstol Pedro también nos va a decir, porque él era de los Boanerges, nos va a decir en 1 de Pedro 5:8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, ¿cómo anda? Como león rugiente, ¿no? A veces nosotros andamos como león rugiente. Por eso dice, sed sobrios y estén velando. Cuando uno está velando, está orando, está ahí en la presencia del Señor, uno se calma un poco, ¿no? Ahora, qué tremendo. Juan escribió las epístolas del amor, lo que escribió, lo que uno lee en Juan, hermano, primera de Juan, mismo en Juan, en el Evangelio de Juan. Es tremendo, ¿no? Como un hombre que era, vemos en la palabra de Dios, un poco violento. Yo puse aquí la palabra, entre comillas, bocón, un poco bocón. No sé si en su país es una mala, en mi país no es mala la palabra, pero usted me entiende, un poco así como un temperamento violento, como un poco impulsivos. Así eran los Boanerges. Por eso Jesús les puso así, ¿no? Los hijos del trueno. O sea, impetuosos de carácter, como aquellos que no miden. No sé si cuando yo estoy predicando a veces me dicen, pastor, usted está predicando y yo me acuerdo de alguien. Todavía no habían sido transformados por la gracia completamente. Estaban en qué, como estoy predicando hoy, en ese proceso de restauración. Y Dios no los desechó por ser así como eran los Boanerges, los hijos del trueno, impetuosos y violentos y hombres toscos en el buen sentido. Porque esa es la palabra, eran así toscos, pero sin embargo el Señor dijo, tengo que hacer algo en ellos. Qué interesante que lo vil y lo menospreciable, ¿no? Es lo que el Señor eligió, ¿no? Para hacer avergonzar los sabios. O sea, por eso estoy acá predicando, porque eligió lo vil. No vio nada en nosotros el Señor, por lo menos mí, ¿va? Yo hablo de mí, ¿no? Lo vil y lo menospreciable. Por eso nosotros, los que predicamos, dice la Biblia que somos siervos inútiles. Miren qué lindo título. S.I. Vieron que ahora usan doctor en teología, ahora usan profeta, ahora usan... S.I. somos nosotros, siervos inútiles, porque así nos ve el Señor. Como decía Gigi Ávila, sonría, hermano, que el Señor le ama, ¿no? Sonríase, no se ponga mal, que ese es un lindo título. Entonces ahí están los Boanerges y estaban dispuestos, decían ellos, ¿no? Impulsivos, estamos dispuestos, Señor, a morir por ti, ¿no? Pedro diciendo, yo estoy dispuesto a morir. Y le dice, Pedro, tranquilízate, ese carácter que tienes. Fíjate que me vas a negar 3 veces antes que cante el gallo. Fíjate la frenada que le dio ahí el Señor, ¿no? A un hombre impulsivo que yo estoy dispuesto a morir por ti. A pocas horas lo negó. Esa impulsividad, el Señor necesitaba trabajar en esa impulsividad de Pedro, ¿no? Pero estaba dispuesto a hacerlo. Entonces él se propuso transformar a estos hijos del trueno. ¿Y dónde lo lleva en un momento? Yo estuve estudiando la palabra del Señor y lo lleva a un momento donde están, vamos a leer ahí en Marcos capítulo 9, ¿me acompañas? Marcos capítulo 9, versículos 2 al 7. Marcos capítulo 9, versículos 2 al 7. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte, solos, a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías, porque no sabía lo que hablaba. Miren, así eran los Boanerges, no sabían lo que hablaban. ¿Conoce gente que no sabe lo que hablan? No sabían, pero no necesitamos hacer tantas derramadas. Con que hagamos 3, nosotros dormimos ahí en la piedra, pero una para Moisés, una para Elías y otra para ti. Y nos quedamos aquí. Aquí está la presencia de Dios, aquí está el Señor, ¿no? Siempre interponiéndose un poco en el plan de Dios, Pedro, ¿no? Pero qué interesante. Moisés representando la ley, Elías representando los profetas y Jesús, la gracia, la salvación.
Amén. El Hijo de Dios. Miren qué tremendo momento que le llevó a vivir. Entonces, ahí está Elías, Moisés y Jesús. Qué tremendo. Ahora, ¿qué significa la transfiguración? Eso también me han preguntado, ¿no? ¿Cuál es el simbolismo de la transfiguración? Pues Jesús allí mostró la obra del Espíritu Santo, hermanos. Cómo cuando viene el Espíritu Santo a la vida de una persona, la transforma, ¿no? De adentro hacia afuera. Porque esa palabra transfigurar, o palabras como tú puedes leer en Romanos capítulo 12, no os conforméis a este siglo, dice, sino transformaos, dice, ¿no? Esa palabra transformar es metamorfosis. ¿Cuántos saben la palabra metamorfosis? Que la hemos estudiado en la escuela, ¿no? La metamorfosis es ese cambio, ¿no? Que hace, completo. Entonces Jesús fue transfigurado. ¿Qué significa? Fue cambiado, él no necesitaba ser cambiado, pero él mostró cómo era la obra del Espíritu Santo. Que iba a brillar, el Espíritu Santo iba a hacer una obra nueva, ¿no? Y ahí les mostró, los llevó a esos tres, a los Boanerges, a los hijos del trueno, que necesitaban ver eso, necesitaban conocer eso, necesitaban saber que así como Jesús se transfiguró, así también ellos iban a ser transformados por el Señor. Pero aún no había terminado con ellos el Señor en ese tiempo, todavía el Señor estaba trabajando con los discípulos. Por eso hoy te digo, deja que el Señor siga trabajando, no te desesperes, no te frustres. Porque quizás vienes a la iglesia y de repente dices, ay, qué bien que me siento este domingo, pero en la semana brota algo, surge algo, una discusión o algo, y uno dice, pensé que había cambiado eso, pero no lo cambié. O alguien viene y te dice, pero no es que tú vas a la iglesia ahora y mira cómo te comportas. Siempre el enemigo va a venir a hablar, a decir al oído, ¿no? ¿Para qué? Para que nos frustremos, para que nos desalentemos, para que dejemos el camino del Señor. Es una lucha espiritual que tenemos. Y Él viene ¿a qué? A que tú no sigas, a que tú no continúes. Si Él logra quitarte del camino, logra que una persona se pierda. Así que tú ahora vas a saber que cuando vienen esas luchas, vienen esas tentaciones, tienes que saber que tienes que poner tu mirada en Jesús. Los discípulos aquí, los Boanerges, nunca se apartaron del Señor. Aún en el proceso de cambio y de transformación. Fíjate que justamente en Lucas capítulo 9, en el versículos 49 al 50, entonces respondiendo Juan dijo, Maestro, o sea a Jesús, ¿no? Hemos visto uno que echaba fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos, porque no sigue con nosotros. Y Jesús le dijo, no se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. O sea que vemos un Juan con demasiada autoridad, ¿no? Diciendo, yo puedo decirle a aquel que haga esto o a aquel que no lo haga. Fíjate, ¿no? Se lo prohibimos. Imagínate yéndolo a Juan y diciendo, no haga más eso. Vengo en el nombre de Jesús. Juan tomaba las riendas del asunto, ¿no? Demasiada autoridad, demasiadas decisiones. Entonces en un momento Jesús quería pasar por Samaria, ¿sí? Ahí cerquita en el capítulo 9, mire, usted está en 9, pero vamos a leer del 51 al 56. Ahí cerquita donde usted está. Y dice que se cumplió el tiempo en que iba a ser recibido arriba el Señor y afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacer preparativos. Mas no le recibieron los samaritanos, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto los Boanerges, pues vamos a decir así, miren ahí dice Juan y Jacobo, los hijos del trueno dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces volviéndose él les reprendió y les dijo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Interesante, ¿no? Jesús vino a salvar. ¿Y saben qué? Esos mismos discípulos que eran hijos del trueno, en Hechos capítulo 1, versículo 8, y por ahí, dice que tenían que ser testigos, ¿dónde? En Samaria. Pero ellos todavía no lo sabían. No sabían todavía que Jesús iba a encomendarles el Espíritu Santo a ser testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero ellos dijeron, tenemos base bíblica.
Vieron que hay gente que dice así, ¿no? Y la base bíblica que tenemos es que Elías una vez hizo descender fuego y los quemó a todos los profetas de los Baales. Así que ahora el Señor no nos va a decir nada, ¿no? Tenemos base bíblica. Y fueron, ¿no? Los hijos del trueno. Ahí está, miren. Cualquier similitud con la realidad es pura coincidencia, hermano. No se ofenda, ¿eh? Y dijeron, Señor, ahora sí, acá está, mira. Señor, mira, Elías hizo descender fuego y consumió a todos. ¿No querés, Señor, que oremos también y que descienda y los queme a todos los samaritanos por no haberte recibido? ¿De qué espíritu sois?, le dijo el Señor. Fíjate que a Jesús le era necesario en un momento, ¿no?, pasar por Samaria. ¿Por qué le era necesario pasar por Samaria? ¿Sabe que los judíos rodeaban Samaria? Iban por todo el contorno para no pasar por Samaria. Porque a los samaritanos los tenían como de segundos hermanos. Qué feo, ¿no? Y entonces, en vez de pasar por Samaria, rodeaban todo alrededor y seguían por aquí y seguían por allá. Pero a Jesús, en un momento, le fue necesario entrar a Samaria. Y allí se encontró con la mujer, ¿no? ¿Se acuerda de ese pasaje, ¿no? Era necesario predicar allí. Era necesario hablar sobre el agua de vida. Amén. Sobre la salvación. Pero aquí les dice, ¿de qué espíritu sois? Porque lo que hoy desean consumir, mañana lo tienen que ganar para Cristo. Es que los propósitos de Dios, hermanos, no son a veces los propósitos nuestros, ¿no? Y ahí estaba la lucha entre los samaritanos y los judíos. Había rencores, prejuicios. Dice Juan 4:9 que judíos y samaritanos no se trataban, no se hablaban, no se trataban, dice, entre sí. Y ahora tenemos a Juan y a Jacobo enfurecidos, queriendo hacerles daños. Estaban enfurecidos, enojados, quizás con cosas del pasado, como nosotros también a veces nos enojamos y estamos enfurecidos. Yo escuché una vez en el barrio un matrimonio y la esposa o la novia, le dijo, ¿qué deal es este que estás haciendo? ¿Cuál es un deal? ¿No? ¿Vieron que hablan así? ¿Es necesario que te pongas así? ¿Es necesario que te enfurezcas y te salgas de la rienda? Hermanos, ¿de qué espíritu somos? Tal fue el enojo en el momento, tanto se irritaron allí, como leemos aquí en la palabra, que pidieron que descienda fuego porque no recibieron al Señor. ¡Qué ofensa! ¿Sabe cuántas veces a mí me han ofendido, vamos a decir así, entre comillas? Porque no sé si es una ofensa, pero han querido ofenderme como te han querido ofender a ti. Tuve que dejar en la presencia de Dios muchas cosas para poder estar aquí parado hoy, hermanos. Cosas que serían imposibles de reproducir. Y aquí estoy. Tuve que dejarlas correr, dejarlas pasar, dejarlas limpiar por el Espíritu Santo, dejarlas limpiar por el aceite del Espíritu. Mentiras, muchas cosas. Y otras maldades que suceden. Por ejemplo, me acordaba este día que estuvimos con los varones el martes. Me acordaba de que ahí en la iglesia en la iglesia que servimos ahí en Nueva Zelanda no había jóvenes. Y me acuerdo que le dijimos al pastor, ¿no hay jóvenes en la iglesia? Dijo, no. ¿Y cómo? ¿Los hermanos de la iglesia no tienen hijos? Sí, pero ninguno viene. Denme los teléfonos, los vamos a llamar. Bueno, dijo el pastor, llámenlo ustedes. Y empezamos a llamarles, a invitarles. ¿Quiere venir? Vamos a abrir un grupo. Mira, vamos a hacer un grupo en un café, vénganse. Y empezamos a juntar. Éramos como 20, 22. Gloria a Dios, dije yo. Empezamos a enseñarle la palabra de Dios. Uno de esos 20, 22, me acuerdo que era así como los Boanerges. Mire, le tenía que haber apodado allí, los hijos del trueno. Eran dos pero uno era el mayor. Jacobo y Juan estaban ahí. Y Pedro también, pero vamos a decir así. Jacobo y Juan. Y era tremendo. No nos dejaban hablar, no nos dejaban orar. Contradecían todo lo que uno decía de la palabra del Señor. Y en un momento, no les voy a decir la verdad, le hablé a mi esposa y le dije, yo no aguanto más esta situación. Y sabe que gracias a Dios por las esposas que tenemos, ¿no? Que disciernen más muchas veces que nosotros. Amén. Dijo, ese puede ser el próximo líder del grupo. Vieron que tienen fe las hermanas, ¿eh?
Gloria a Dios por las hermanas. Tienen fe, ¿eh? Y eso fue pura fe, porque en ese momento era imposible que suceda eso, humanamente hablando. Y tuvimos amor y paciencia de donde no había. Pedimos al Señor amor, paciencia, cada día. Nos llevó a orar y a buscar, a orar por esa persona. Hasta que un día se entregó a Dios, hermanos. Y fue el que más trajo personas a ese grupo. Los hijos del trueno ya no eran hijos del trueno, eran el apóstol del amor. Amén. Dios lo puede hacer. Y eso me enseñó a mí, hermanos, a que tenemos que ver con los ojos de Dios. No con nuestros ojos. Vas a ver a tu pareja o a tu esposa con los ojos de Dios. Con la obra terminada de Dios. Vas a ver a tu familia, a tus hijos, los que están orando por sus hijos. Tienes que verlos como la obra terminada, porque así mira Dios. Porque si Jesús no hubiera mirado así, los discípulos no estarían ahí donde tenían que haber estado. La iglesia no hubiera crecido. Él miró por fe. Amén. Y ellos no sabían discernir. Porque vemos que las peticiones eran innecesarias, ¿no? No tenían ese conocimiento, ese discernimiento. Pero cuando Dios hace una obra nueva, restaura de en serio, hermanos. Y ahí estuvo Juan. Lo vemos en las horas más difíciles de nuestro Señor Jesucristo. Lo vemos a Juan allí cerca, ahí en el Getsemaní, ¿no? Y luego no se nombra, fíjense, yo leí bastantes capítulos, no se nombra sino hasta Hechos, hasta el libro de los Hechos, después de la resurrección. Dice, entonces regresaron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, situado a 1 kilómetro de la ciudad. Y cuando llegaron, subieron a un lugar donde se alojaban. Estaban allí, miren, Pedro, Juan y Jacobo. Son los primeros tres que nombran, Hechos. Eran los tres que más estaban ahí. Pedro, Juan y Jacobo. Luego estaba Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé y Mateo. Todos en un mismo espíritu. Ya era otro espíritu. Fíjese. ¿Se dedicaban a qué? ¿Se dedicaban a murmurar, dice ahí? No, dice, se dedicaban a la oración. Junto a las mujeres y los hermanos de Jesús y su madre María. Ahí estaban orando. Buscando a Dios. Ahí ya el Señor los estaba transformando, los estaba cambiando. Entonces dice la palabra de Dios en el capítulo 3 de Hechos que ¿quién va? Pedro y Juan. Ahí están los dos de los Boanerges. ¿Y qué iban? A la oración. Y se encontraron a quién en la puerta. A un cojo. Pidiendo. ¿Y qué le dijeron? Señor, que descienda fuego y lo consuma este que está aquí en la puerta molestando en la entrada. Ya no eran los Boanerges. ¿Qué les dijo? Mírame, le dijo Pedro. Míranos. Dice, no tenemos plata ni oro, pero lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesús, levántate. Y dice que se levantó, fue sanado. Ya no tenían palabras para condenar, ahí tenían palabras para bendecir. Dios estaba empezando una obra nueva en ellos. Amén. Una obra tremenda. Y luego, ¿qué dice la palabra de Dios? En Hechos capítulo 4, yo se lo voy a leer rápido, miren. Hechos capítulo 4, versículos 23. Y puestos en libertad, porque habían sido presos, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían hecho. Y ellos, habiendo oído, alzaron unánime la voz de Dios, a Dios. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Y sabe lo que le pasa a Juan después de esto? Usted le ha hecho, después me cuenta. Dios lo manda a Samaria. Dios lo manda a Samaria, hermanos. Imagínate presentando y diciendo, ay Señor, menos mal que no hiciste descender fuego del cielo. Lo manda a Samaria a predicar con denuedo la palabra del Señor. Mira, en este día no sé por qué te tengo que decir esto. Para alguien puede ser esto, para los que están viendo ahora en internet. Pero Dios te va a mandar a un lugar donde no querías ir. Y no te estoy diciendo que vas a ir de misionero al África, no. Entiéndame bien. Vas a ir a un lugar donde pensaste que no ibas a volver a ir y vas a ir con una palabra del Señor. Vas a ir como Juan ahora, el apóstol del amor. No vas a ir como un Boanerges. Vas a ir como Juan a restaurar. Mira lo que te digo. Ahora, ¿cómo un hombre así? Ya para concluir ahora, les digo esto. ¿Cómo un hombre así pudo hablar del amor de Dios? ¿Me puede explicar usted?
¿Cómo un hombre así que quería que descienda fuego, que tenía un espíritu violento así, bocón y que eran hombres de vulgo, dice la palabra del Señor? No tenían estudios. ¿Cómo estos hombres predican como están predicando? ¿Cómo Juan pudo escribir esas cartas diciendo que el que no conoció el amor de Dios no puede conocer a Dios? Porque Juan fue bautizado en el amor de Dios, hermanos. Ahora vemos a un hombre con profunda intuición espiritual, con un amor sensible y vivo, y realmente vivo. Por eso él llegó a decir, Dios es amor. El pasaje que tú y yo usamos cuando predicamos, Juan capítulo 3, versículo 16. ¿Quién me lo puede recitar de memoria? A ver. Que se pare y lo recite ahora. Le voy a dar ese permiso. Juan capítulo 3, versículo 16. Vamos, anímese. Anímese que el Señor le ama. ¿Nadie? ¿Nadie me puede recitar Juan 3:16? Juan, ¿te acuerdas? Ahí está. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito. Mire, de tal manera, dijo Juan, amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Y el 17? Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo a través de Él, o algo así. ¿Cómo un hombre así pudo escribir eso? ¿Cómo un hombre así pudo hablar del amor de Dios? ¿Sabe por qué? Porque fue transformado. Del hijo del trueno, de los Boanerges, pasó ahora a ser el apóstol del amor. ¡Wow! ¿Y tú crees que nosotros no podemos ser así también? ¿Tú crees que el Señor no puede hacer a nosotros igual? ¿No puede transformarnos igual? Esto es por fe. Esto es para aquel que crea. Yo quiero que puedas cerrar ahí tus ojos donde te encuentres. Aleluya. Esto me inspira, hermanos, a seguir adelante. No sé cuántos están inspirados hoy, ¿eh? ¿A cuántos el Señor ha inspirado hoy para seguir adelante? Amén. Fíjate que dice allí en primera de Juan capítulo 3, versículo 16. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Ahora nosotros también debemos poner nuestras vidas por los hermanos, dice Juan. Ahora no solo quería que descienda fuego, ahora está diciendo, ahora voy a poner mi vida para el Señor. ¿Cuántos están dispuestos a poner su vida para el Señor en este día? Aleluya. ¿Cuántos están dispuestos a decirle, Señor, voy a seguir caminando, voy a seguir confiando, voy a seguir esperando, aunque se me levante guerra, Señor, aunque el enemigo acampe alrededor, yo estaré confiado.